Vamos a empezar a grabar la clase y vamos a ver, bueno, ya en cualquier momento me ponen el internet por fin acá para tener mayor libertad y no estar dependiendo del celular. Bueno, por alguna razón extraña de la vida, no me quiere abrir esto, pero bueno. Listo, entonces, estábamos que en el día de ayer nos quedamos en la diapositiva número 6. En la diapositiva número 6, esperen con cuál estoy, con la cuenta propia, no con la de la universidad. Listo, entonces nos vamos para Gmail, para el PowerPoint. Entonces resulta que ayer nos quedamos acá y estábamos tratando de discutir y entender la magnitud de lo que estaba diciendo Richard Cantillon dentro de todo su tratado de ensayo sobre la naturaleza del comercio. Vamos a pasar a la siguiente y ya vamos a hablar un poco más a profundidad de lo que se trata del urbanismo. Entonces estamos hablando de el desarrollo y la interacción del ámbito y el entorno. Nosotros, el anterior módulo, hablamos muy a grandes rasgos de lo que era el ámbito y el entorno. Ámbito, por decirlo, la acción, y entorno, por decirlo, el lugar. Ámbito, el uso, entorno, el espacio, la oficina. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de ciudad y región, estamos hablando de todas las cosas que están sucediendo en estos lugares y el entorno, la ciudad y la región. De esto pasamos a un tema de cuantificación y cualificación, en el cual cuantificamos y calificamos unas situaciones que están ocurriendo en el entorno urbano y en el desarrollo de la arquitectura. Entonces, tenemos algunos, por ejemplo, almacenes. Vamos a ver si me carga el Google. Este es el Google Maps, sí. No abro el Google Earth porque si no, allí se come toda la red. Entonces, voy a irme nuevamente al vecino de los hijos de Uribe, Titán Plaza, Pintar Plaza, aeropuerto que se me hizo, está por acá, 13, listo. Y entonces vamos a hablar de cantidad y de calidad con un ejemplo puntual. Entonces, listo, voy a cambiar la pantalla y vámonos al Google Maps. Listo, ya estamos en Google Maps. Listo, entonces, Multiplaza Centro Comercial. Sí. Multiplaza Centro Comercial fue el primer lugar donde llegó la marca H&M. Después la marca H&M llegó a otros centros comerciales, ya cerraron algunos locales, toda la cosa. Pero ¿de qué se trata la marca H&M? La marca H&M... Ese local es muy chévere. Señor. Que ese local es muy... ¿Muy qué? Bueno, digamos que sigue fregando la señal, entonces no se escucha mucho. Pero en cualquier momento me dan pista con el internet acá. Entonces, H&M resulta un modelo de negocio gringo muy parecido al modelo de negocio que utiliza Zara, donde hay prendas de no
mala calidad, pero sí unas prendas económicas. Se vende en grandes cantidades, se vende gran cantidad, más no muy buena calidad. En estos lugares, en este lugar H&M del Multiplaza, también cerca quedan otros almacenes, como lo es Zara. Zara, en el cual su línea de negocio es a vender cantidad más no calidad. Dentro de este mismo Multiplaza Centro Comercial se encuentran ofertas como lo es, bueno, no me acuerdo si en este hay, pero otras ofertas que tiene el señor Amancio Ortega con su fábrica Inditex, por ejemplo, como lo es un Bershka, un Stradivarius o Pull&Bear y todo ese tipo de cosas, donde ya ofrece un poco más de calidad, menos cantidad. Entonces, dentro de lo que es el concepto de la arquitectura, del urbanismo, del desarrollo como tal equilibrado que tiene que tener una ciudad, lo vemos como ejemplo en un centro comercial. En un centro comercial donde tiene que haber un correcto equilibrio entre las situaciones comerciales que se ofrecen en este lugar, porque o si no pasa, por ejemplo, lo que sucede en otro centro comercial El Retiro, en Bogotá, cerca al centro comercial Atlantis Plaza, que ya se especializa como tal en marcas enfocadas en la calidad. Entonces, estas marcas enfocadas a la calidad están dirigidas a un grupo específico de personas, a un mercado objetivo, que es la gente de los alrededores de El Retiro, de La Cabrera, del Nogal, que se supone que es gente con un muy alto poder adquisitivo. Entonces, este tipo de centros comerciales, donde llegaron marcas como lo es H&M, como lo es Zara, como son otras marcas, ofrecen una excelente cantidad y oferta desde diferentes tipos para el diferente tipo de mercado que se encuentra a sus alrededores. Entonces, tenemos población. Los 14 días. Cuando vayan a hablar. Así que ya pasó los 14 días. Micrófonos. Sí, desde que comenzaron los síntomas, ya él tiene 13 días. ¿Ya? Y nosotros también. Mira, O sea, los síntomas, Jorge Sí, porque él Arango. tenía contacto con finales. Bueno, qué pena, profe. a la próxima, el próximo que haga eso me voy a Es que tomar me estaban la dando una tarea noticia de terrible. sacarlos de la. Porque entre otras no se interrumpen y aparte de eso se puede inferir que no le están prestando atención a eso, entonces más bien dedíquense a sus cosas más relevantes. Entonces, este centro comercial no solamente entonces le va a brindar servicios a la gente de Fontibón, que puede estar desde el estrato 1 hasta el 6, la gente de, por ejemplo, Ciudad Salitre, que en su mayoría es estrato 4 o 5, también hay estrato 6, y podemos ir a Castilla, podemos ir a Nueva Castilla, podemos ir a todos los diferentes barrios que hay alrededor. En este momento, ir desde lo que tiene, pasar desde el centro comercial Gran Estación, que está acá, hasta el centro comercial, ya, hasta el centro comercial, se me acaba de ir el nombre, Multiplaza. En este momento, uno se demora 5 minutos. Normalmente uno se demoraría más de media hora en ir desde este punto a este punto de la ciudad que están realmente cerca. Pero entonces, la oferta de servicios que ofrecen
este tipo de lugares son de escala metropolitana, donde se ofrecen diferentes tipos de situaciones para todo el mundo. Un centro comercial de estos, como el Edén, de Sarmiento y compañía, o el otro que conocimos ayer, de Uribe y compañía, nos están mostrando un excelente ejemplo de lo que debemos entender como ciudad. Un ámbito, un entorno dirigido al correcto equilibrio de la cantidad y la calidad para lo que es la calidad de vida. Entonces, calidad de vida que se puede ver traducida en lo que les comentaba el módulo pasado, traducido en lo que pasó en este sector. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del Parque Tercer Milenio? ¿Del barrio Santa Inés? Bueno, listo. Para los que no estuvieron en el módulo pasado, cuando hablamos de lo que pasó en el barrio Santa Inés, a ver qué tenemos en el chat por acá. Lo de la calle del Cartucho, ¿sí? Sí. Espera que estoy tratando de abrir el chat, pero por alguna razón extraña no me abre ya. Gerson, buenos días. Buenas noches. Como sean. Buenas noches, Entonces, profe. solo que para la próxima, evitémonos los saludos que no sobran, por supuesto, pero pues nos cortan un poco la idea. Pero de todas maneras, muchísimas gracias, Gerson, por saludar. Entonces, bueno, una vez Profe, qué pena. por decir eso de un profesor se quejaron, dijeron que era arrogante, que era grosero, que cómo era posible que no los dejaba saludar. Pero bueno, entonces solamente les pido el favor, no le cortemos cuando utilicemos el chat y las cosas para profundizar en temas que estamos viendo. Y después, si al final nos abrazamos, nos besamos y nos decimos que nos amamos. ¿Listo? Ok. Entonces, calle del Cartucho. Esto es lo que se conocía como la calle del Cartucho. Parque Metropolitano Tercer Milenio. Parque Metropolitano Tercer Milenio, que no solamente es un gran parque que le brinda servicios a la comunidad, sino que está un elemento sumamente importante que se llama el Instituto Nacional de Medicina Legal en este parque. Entonces, también, ¿qué es lo que pasó acá? Carajo, ¿qué le pasó a eso? ¿Por qué se alejó así? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió esta cosa ya. Acá está. Entonces resulta que el parque, para hacer un breve recuento y especificar, para aclarar lo que tiene que ver con calidad de vida, cantidad y calidad, cantidad y calidad. Resulta que la iglesia del barrio Santa Inés quedaba ubicada. ¿Ustedes pueden ver el cursor o yo pongo a mover el cursor sin que se pueda ver? No respondan. Sí, ahí se ve, profe. Casi se ve el cursor, Bueno, sí. listo. Entonces, sí, porque si no empiezo a sacar todos los controles de anotación y traigo el mouse para poderlo hacer. Entonces, la iglesia quedaba más o menos en ese sector. Cuando vino la ampliación de la avenida Caracas, porque la avenida Caracas, si mal no estoy, llegaba hasta este punto de la calle 13. Cuando vino la ampliación de la avenida Caracas para empezar a darle continuidad y desarrollo a la ciudad hacia el sur, llegó y demolieron la iglesia. Entonces, al demoler la iglesia, acá eso estaba lleno de gente, perdón, al demoler la iglesia,
eso estaba lleno de gente de altos recursos económicos, pero como Colombia siempre ha sido un país con unas características muy católicas, si le quitan la iglesia, ya todas estas señoras y señores chirriados, bien vestidos, bien bonitos y todo, ya no tenían a dónde ir a misa. Tenían que trasladarse grandes distancias a la catedral primada y demás, y pues no les gustó para nada eso, y se les acabó la calidad de vida a muchos de los habitantes del barrio Santa Inés. Como se les acabó la calidad de vida en el barrio Santa Inés, decidieron irse a barrios donde ya les prestaban unas mejores características que les vamos a ver más adelante. Y entonces empezaron a abandonar casas, las empezaron a vender, empezaron a abrir inquilinatos, empezaron a llegar recicladores. Y entonces la realidad del barrio Santa Inés cambió completamente hasta volverse la calle del Cartucho. Si ustedes se acuerdan, la calle del Cartucho tenía esa denominación porque en los antejardines de las casas que habían en el barrio Santa Inés habían muchos cartuchos. Esa flor blanca bien bonita, que para los que no la conocen la pongo acá rápidamente. Esta flor que ustedes ven acá, bueno, que acá la llaman el alcatraz, pero la conocemos nosotros como el cartucho, alcatraz o Santedeschia aetiopica. Bueno, qué nombres tan bonitos. Entonces, por esa cantidad de cartuchos y demás, se terminó denominando la calle del Cartucho. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al perder la calidad de vida, entró a lo que era el fracaso del desarrollo de la ciudad en ese sector. Entonces, si nosotros podemos ver, los alrededores empezaron a cambiar de denominación. Ya no eran lo que inicialmente era vivienda, sino empezó a consolidarse todo lo que fue la institucionalidad del país. Más arriba, si encontramos todavía vivienda. Comercio, ¿no? Harto comercio, sí. En comercio mucho más enfocado, focalizado en este punto, donde tenemos nuestra Plaza de la Mariposa, con todo lo que conocemos denominado como San Victorino, que se encuentra comercio muy económico, cosas muy buenas, cantidad y bastante también bisutería. Entonces, todo esto pasó y empezó a cambiar la denominación de los barrios a su alrededor. Dañó San Bernardo, que era un barrio tradicional, empezó a descomponer todas las situaciones que hay acá abajo y se terminó convirtiendo en todo lo que ya conocemos como el San Andresito. Empezó a deteriorar todo esto que ahora lo conocemos como la zona de los talleres, donde para los que estén interesados en este punto, hay un taller bastante bueno que se llama Partes Cloche. Los recomiendo con el señor Oscar y allá les arregla cualquier tipo de daño en su vehículo. Y entonces todo esto acá, pues San Andresito, que sabemos la dimensión y magnitud de lo que es San Andresito, cuando vino el desarrollo del Parque de Tercer Milenio, se pasaron al Bronx, Cinco Huecos, la L, todo esto, que ahora quién sabe qué irán a hacer ahí definitivamente, donde quedaba el batallón de reclutamiento número no sé cuál del ejército, ¿cómo es que se llama este parque? ¿Cuál del tercer La plazoleta de los milenio? mártires con el voto nacional. Entonces, todos estos eran barrios con una categoría residencial bastante interesante que se empezaron a perder con la
el deterioro y destrucción del barrio Santa Inés. Es como un cáncer, que el cáncer se va regando por sus alrededores y va destruyendo todo el cuerpo humano, en este caso, la ciudad. Todo este deterioro empezó a afectar todo esto que vemos acá. ¿Listo? Y todo ese deterioro llevó a que sectores como Ciudad Salud se vieran afectados de una manera bastante importante. El Hospital San José, el dermatológico, el cancerológico, la Misericordia, se vieron bastante afectados y todos estos cambios en la dinámica urbana llevó a que al lado de Ciudad Salud hubiera un equipamiento urbano de alto impacto, como lo es una cárcel. ¿Esa es de mediana o alta seguridad? De mediana, la distrital. ¿Es de mediana? Listo. Y es mixta. Entonces, ¿qué es? Todo esto generó y provocó que también se empezaran a implantar equipamientos de muy alto impacto, como lo es una cárcel de mediana seguridad. Que pues en una cárcel de mediana seguridad no llevan a cualquier personaje por ahí que se robó un caldo Maggi en una tienda. ¿Listo? Y todo esto, no más, este tipo de situaciones generó que el centro de Bogotá empezara a cambiar toda su denominación por la pérdida de la calidad de vida en el sector. ¿Listo? Entonces volvemos con nuestra presentación. Y estamos al fracaso del desarrollo de la ciudad. Éxito, vámonos, no le demos tanto palo siempre al señor Pedro Gómez y hablemos de un éxito marcado por Peter, por nuestro compañero Peter. Calle 109, La Carolina. Y éxito o fracaso en el desarrollo de ciudad. Acá vemos un caso de éxito en el desarrollo de ciudad. Multicentro y todos los alrededores de Unicentro. Claro, acá hay un comercio no tan interesante al frente de Unicentro, pero encontramos residencial totalmente consolidado. Tanto que acá tenemos uno de los hoteles más representativos de Bogotá y residencial consolidado. Esta es una zona de estrato 6, bastante importante. Entonces tenemos estrato 6, estrato 5, no me acuerdo qué sector de acá es estrato 4, pero tenemos, por un desarrollo, tenemos gran variedad de situaciones. Y tenemos acá, esta es otra de las grandes monstruosidades que hay en Bogotá, nuestro Country Club, que detuvo el desarrollo de la ciudad, donde tenemos acá una avenida 15, de las más importantes del sector, que viene desde Los Héroes, desde antes de Los Héroes, de la 72, viene con una fuerza bastante importante, la avenida 15, hasta que se topa con, hablemoslo de una manera fea, la oligarquía bogotana. Uy, soné como Petro, que bien. Siendo que ese tipo hace parte de la oligarquía bogotana, pero bueno. Entonces viene la carrera 15 y se corta completamente por esta monstruosidad. Sí, yo sé, el golf es del putas, pero esto acabó con una de las avenidas más importantes de Bogotá, que
descolapsaría un poco el tráfico en la ciudad. Y miren que acá vuelve a aparecer la carrera 15. Acá vuelve a aparecer la carrera 15. Pero por el gusto de la oligarquía bogotana, nos la quitaron. ¿Listo? Pero bueno, éxito y fracaso. Éxito y fracaso del desarrollo de ciudad. Éxito y fracaso, que podríamos decir que es un caso exitoso para los temas de la gente que le gusta el golf y demás, tener el country club ahí en la mitad de la ciudad, y fracaso para temas de movilidad y desarrollo de la ciudad. Entonces, esto nos centra a generar una pregunta que es, ¿para quién está desarrollada la ciudad? ¿Y cómo ésta interactúa su entorno? ¿A qué realidad está respondiendo la ciudad? Vámonos nuevamente con el Google Maps. Entonces resulta, pasa, sucede, acontece y ocurre que ¿a qué responde nuestra realidad? La realidad del colombiano, ¿a qué responde? Vamos a buscar en el diccionario, de Google, antónimo de utopía. Distopía o catopía son términos. Listo, la distopía. Ya, no me acordaba de ese término. Lo vi hace mucho, pero no me acordaba. La distopía o antiutopía. Ficticia, indeseable en sí misma. En término procede del griego, fue creado como antónimo directo de la utopía, término que a su vez fue acuñado por Santo Tomás Moro, figura, bla, 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 bla. A menudo se caracterizan por la deshumanización. Excelente. Listo. Perfecto. Entonces, resulta, pasa, sucede, acontece, ocurre, que si lo vemos desde las características de la sociedad colombiana, desde la sociedad latina, desde la sociedad indoliente, como tal, este territorio es una total distopía, donde se pierde la calidad humana y se pasa a la deshumanización del sentido de la vida. Acuérdense que estamos hablando de a qué realidad está respondiendo las características de la urbanización. Pero entonces, de la urbus, ¿por qué estamos hablando de una distopía? No de una utopía, sino una distopía. ¿Por qué será que este tipo se atreve a decir esa barbaridad? Empecemos con una situación. Una sociedad, una ciudad, un desarrollo que se caracterice por una separación de clases, donde todavía hablamos de estratificación socioeconómica, donde en la zona de ricos viven los ricos y los pobres van a su zona. Eso no tiene otro mayor significado que la distopía, donde tenemos que hacer separación de clases para poder vivir en sociedad. Otras sociedades exitosas, como ustedes lo van a ver en alguno de los videos, no se hace esa total separación donde en Soacha vive la clase trabajadora, el obrero y demás, y
por los lados de Unicentro, por los parques del Centro Comercial Andino, por los lados del Centro Comercial Andino, vive aquella clase que los dirige. Esto, la sociedad colombiana, es un excelente ejemplo de la distopía. Una distopía donde la calidad humana se pierde completamente cuando le damos la espalda a un tren que me conecta el centro de Bogotá con municipios aledaños como lo es Facatativá o Zipaquirá. Una distopía total, donde eliminamos la posibilidad de conectar la costa Caribe con la capital por medio de un tren, porque es mayor negocio. Profe, Señor. Sí, señor. disculpe, interrumpo. ¿Sabía que en Chapinero están haciendo edificios de bien de interés social y divinamente le están clavando a 8.500.000 metros cuadrados? Vivienda de interés social, la cual los vecinos y demás se opusieron completamente. Se opusieron completamente, pero Sí, a ver. pero son apartamentos de 30 metros cuadrados, creo, y a 8,5 millones. Y Listo. entonces, Yo le todo hago para una pregunta a Jorge. caber dentro del... Jorge, una pregunta. Funcional. No, pero me refiero es que la gente, dígame, profe. Un apartamento de 15 metros cuadrados que venda usted el metro cuadrado a 8 millones de pesos, ¿cuánto le sale? Son 120 millones. Ajá. Sí, ¿Cuál es el tope de la 120, vivienda de interés social? 124 más o 128. menos, El tope de la vivienda de interés social son 120, 26, 120 algo así. millones. ¿Es vivienda o no es vivienda de interés social? Sí, sino que el Sí lo es. constructor Ahí está el asunto. pues no quiere perder, o sea, el costo de... Pero O tengamos sea, en ahí cuenta es... una cosa, una situación, Jorge. El proyecto se vende como vivienda de interés social porque su tope mínimo está por debajo de los 120 millones de pesos. Pero, aparte, en ese mismo edificio se venden apartamentos por encima de los 200 millones de pesos. Pero la edificación, por estar vendiendo apartamentos por debajo de los 120 millones de pesos, entra con unas características de la vivienda de interés social, que viene con beneficios del gobierno y todas las cosas. Por eso le digo, Jorge, que estamos hablando desde una distopía, donde nos aprovechamos del prójimo para el beneficio propio. Sí, es que... Señor. de que una familia de estrato bajo le quede más difícil ingresar a una zona a cambiar de zona de vivienda dentro de la ciudad. Y ahora con que no, los apartamentos pueden ser de interés social y todo, pero lo que es alrededor yo sigue siendo de estrato medio alto, entonces no sería muy funcional de los apartamentos. Es que eso fue una de las cosas que se le criticó a Petro cuando quería empezar a hacer proyectos de vivienda de interés social y prioritario por toda la ciudad. Entonces, no es lo mismo conseguir un paquete de papas, por ejemplo, en Soacha que conseguirlo a los alrededores del centro comercial andino. Entonces, exacto, ¿cómo me va a pedir que un personaje vaya y haga el mismo mercado que hace en Soacha o en Ciudad Bolívar a el Carulla de la 85 con 15? No le va a alcanzar. No es lo mismo, y eso fue una de las grandes cosas que se le criticó a Petro. Algo interesante, una propuesta muy interesante, no le puedo decir que no la de Petro, empezar a hacer esa combinación y empezar a cambiar esas características de la sociedad, pero es que no se puede de esa manera. Sí, es romper con ese estigma.
Señor, Sí, romper con ese estigma que divide tanto a la sociedad colombiana sí, pero lo único que iba y por era eso a hay terminar tanto, de el abismo es grandísimo separar entre... las clases. Ahí lo único que iba a terminar era separar las clases y que el pobre le cogiera más rabia al rico. Porque entonces, como estos desgraciados me cobran tanto por una libra de arroz? Porque es que, como ustedes saben muy bien, que otra de las cosas que hizo Petro, que eso sí tiene mucho sentido, era cobrarle más duro a los de estratos 5 o 6 para bajarle la carga a los de estratos 1, 2 y 3. Tiene mucho sentido. Pero pues igual eso se lo terminan robando toda la plata. Pero bueno, no importa. Entonces, esto, como les digo, Profe, señor, ahí también tiene que ver, es como parte del mal manejo que se le da a la parte normativa, ¿no? En el ámbito urbanístico, ¿cierto? Porque, digamos, se maneja por usos, densidades, y en las densidades viene la población, se va limitando, se va aumentando. Y ahí es donde viene el sí, problema, ¿no? que eso viene desde las consolidaciones de las UPZs. Eso viene desde la consolidación de las UPZs y demás. Pero de todas maneras, por unos lados, Igual, profe, señor, que yo creo que de todas maneras en todo el tema de construcción urbanística dentro de la ciudad han buscado la manera de aislar los estratos sociales, porque digamos un punto son los centros comerciales. Anteriormente el pobre se tenía que desplazar para darse el gustico de estar en el centro comercial y ahora lo que hacen es limitarlos. Digamos un ejemplo, Suacha tiene 3 centros comerciales en la entrada, como quien dice, pueden llegar hasta aquí, no necesitan ir al otro lado. Para que no salgan de allá. Ujú. bueno, pero es que acá veamos una cosa. ¿Por qué el personaje, dónde es que estaba? Se me perdió. Centro Mayor, acá está. ¿Por qué el personaje que vive en Venecia, en Musú, en Santa Isabel, tiene que desplazarse por ferias, tiene que desplazarse hasta acá, que además que es un trayecto, no puedo decir groserías porque aparte de todo hay niñas y estoy grabando, pero un trayecto de popó? ¿Por qué se tiene que desplazar esto para disfrutar de una tarde de esparcimiento con la familia? Que no necesariamente tengo que ir a comprar, pero sí puedo ir a ver el personaje que está tocando guitarra en la plazoleta, puedo ir a comprarme un helado y caminar, puedo hacer todo ese tipo de cosas. ¿Por qué el personaje... por acá, ¿qué más es lo que hay? Por acá, ¿qué más es lo que hay? Bueno, no me acuerdo bien qué es todo lo que hay de cámara. Pero ¿por qué el personaje tiene que recorrer grandes distancias para, además que una de las grandes cosas que traen los centros comerciales es que hay una muy buena oferta de servicios financieros en un solo lugar? Cuando usted sencillamente tenía que venir a Bevillas, que quedaba en Bravo Páez, para después irse al Bancolombia de Villazona, para después irse al Caja Social de Los Sauces. Un centro comercial le está facilitando muchas cosas en ese sentido. Y ya no me obliga a que el personaje que vive en Tumbuelito se me vaya hasta Gran Estación para poder disfrutar del centro comercial más cercano, o el gran daño, más bien usted mírelos como el gran daño que le hicieron al centro comercial más concurrido de Bogotá, al más visitado, al más demandado, a donde más gente iba. ¿Y cuál era?
Plaza de las Américas. Plaza de las Américas era el centro comercial con una de las mejores economías que tenía Bogotá. Pero como ahora tiene una gran oferta de centros comerciales, por eso es que Plaza de las Américas le tocó agrandarse y mejorarse, porque ya no es suficiente con que tenga Mundo Aventura al lado, porque aparte de eso, les amparo. Pero ¿cuáles son los centros comerciales que ahora quedan cerca? No me acuerdo cuáles son. Pero bueno, llenaron también los alrededores de Nada más Centro Mayor. Centro Mayor y no queda muy lejos tampoco el que. Los dos de la Boyacá son los más cercanos. Sí. Los dos de la Boyacá, los Y nuevos. el otro La gigantesco, Felicidad ¿cómo y es que el se de- llama? El Edén y el Edén. No, pero Lo es que que- había otro por acá, que nombraron ayer. Además, profe, otro punto a favor, Esta digamos, cosa para de los acá. centros comerciales del... Multiplaza creo que es. Titan Plaza. Ese, ¿cómo es que se llama? Ahí aparecía el nombre. Ayer estaba el nombre, pero ahora ya no aparece. ¿Ayuelos? Ese No, pero nuevo. Ayuelos es muy... El otro de Jerónimo, que ganó su fortuna con manillas. Bueno, ahí ayer El apareció. Edén y Multiplaza. sí, el Edén, el de la. No. ¿Quién fue el que lo nombró ayer? Ese que queda en la 26 con Cali. Profe, no es Multiplaza. ¿Cuál? Multiplaza no es. El que No, el nombró que nombró Edison. El que Edison. nombró El que Edison. dijo Se conoce Edison. como Multiplaza. Bueno, no, nada. El que culpó a Jerónimo Uribe no está por acá. ¿Por qué Algo no? de Bogotá, dijo Edison. Edison, no lo escuché. No. Ese. El de los Transformers. Bueno, ¿listo? Entonces, eso, como los cambios de la economía y las aperturas económicas que hemos tenido en los últimos años han generado que en la ciudad ya no se vean nuestro Bogotá se llama así, gracias Edison. Ese centro comercial que va a ser otra monstruosidad que queda ahí. Pero entonces, eso ha generado que ya no se tengan que desplazar grandes distancias, sino que las cosas les faciliten un poco más la vida a ellos. Miren nomás lo que sucedió en Soacha. Se llama, tengo la señal, tiene 58.000 metros cuadrados. Hijo de su madre, ¿quién está construyendo esa cosa? Qué monstruosidad. Vámonos a Soacha y miremos acá una cosa. Miren lo que pasó en Soacha. Profe, Señor. esos centros comerciales que están haciendo al sur de Bogotá también tienen características diferentes a los del norte. Por ejemplo, casi todos tienen un home center que provee grandes cantidades de material de construcción, cosa que pues uno no puede encontrar tan fácilmente al centro de la ciudad del norte porque pues ya son urbanizaciones que están construidas y más que cosas nuevas necesitan como vainas de mantenimiento. Pero Ustedes, a ver, hay una tú no situación. consigues en el home center de Soacha. No, Duván quitó el micrófono antes de que lo escucháramos. no, que yo digo que, digamos, en el home center de Soacha no se consigue lo que usted necesita en el home center de la 80. Me ha pasado. Cosas muy básicas, digamos, de electricidad, una referencia especial, no se consiguen en el Ah, bueno, pero entonces yo les voy a hacer tienes que ir una al home pregunta center acá de Soacha puntualmente del con eso. norte. Entonces hay una... Sí, eso sí. Yo les voy a hacer una pregunta puntualmente con eso. Tenemos Santa Isabel. Esperen que no me gusta ver brillando ese chat. Entonces lo voy a abrir otra vez. Lo que pasa es que con los centros comerciales, la Felicidad, la Gran Plaza, lo hizo con concreto y grupo Robles, entonces son muy similares las construcciones. Ok, tenemos Santa Isabel y tenemos la venta de enchapes y demás que quedan por acá. 128 y toda la cosa.
donde queda Listodo, Hipercentro, todas esas vainas que quedan por acá en Prado Veraniego. Entonces, ¿dónde se consiguen cosas más económicas? ¿En Prado Veraniego o en Santa Isabel? A ver, ¿quién puede decirnos eso? ¿Dónde se consiguen cosas más económicas? En Prado Veraniego, en cuanto a enchapes, inodoros y todas esas En Prado cosas. Veraniego. ¿Por qué? ¿Y por qué, Duan? Hay ¿Sabes por almacenes qué? más grandes. Llegan en cantidad, llegan en volumen. Pero es que no solamente eso. Y hay unos almacenes especializados. Pero es que no No, solamente Importados, eso. marcas porque por la importadas. demanda del sector. Es por la demanda del sector que existe ese Es que hay una situación bastante comer. importante Lo que que pasa es que en debemos esa tener en zona, cuenta. Diego, ¿está hablando? ¿Qué hubo? sí, profe. Lo que pasa es que en esa zona hay bastante poder adquisitivo y son muchas las familias que les gusta remodelar. Entonces, en esa zona, pues los precios son un poco más económicos en parte de enchapes y accesorios para baño y cocina. Bueno, pero hay una situación. En esa zona de Hipercentro, Mundo Cerámico y todas las cosas, el mismo inodoro es más costoso en Santa Isabel. ¿Por qué? Porque volvemos con nuestra distopía. Volvemos con el hecho de la no ciudad. Volvemos con, ¿cómo es que le decían? Con la deshumanización. Profe, un ejemplo sencillo. Señor. Antes de ayer fue a comprar unas flores y aquí en Suba, por Centro Suba, me vendieron un paquetico de flores en 8.000 pesos. Sí. Y como necesitaba más flores, fui a la 19 con 146 y me vendieron un paquete de flores por 3.000 pesos. Sí, pero entonces quiero... Dése cuenta Pero es que robo. mire una cosa, con esto de la distopía, que le que ENA no está y no me está controlando, estoy hablando mucha carreta y no vamos a poder hacer lo que estaba, para lo que estaba destinado el día de hoy, por Dios, no me dejen hablar tanta carreta. Distopía, donde en Santa Isabel hay gente de menor poder adquisitivo, en Prado Veraniego donde hay gente con mayor poder adquisitivo, pero hay una realidad que se ve mucho en el tema de mercados y en los temas económicos, y es que a la gente es menor la cantidad de gente de bajos recursos económicos que regatea precios. Esa es una bendita realidad, porque no les gusta mostrar el poco poder adquisitivo que tienen. Entonces no les gusta regatear precios. Cuando a la persona con alto poder adquisitivo no le importa y regatea los precios hasta la última proporción. Miren que el peor negocio que uno puede hacer como constructor es hacer vivienda de estratos altos. Vivienda de estratos bajos, la gente se conforma con lo que le entreguen. Estratos altos, joden, pues madre, por postventa le fastidia. El más mínimo detalle. Hasta que usted... La garantía es por un año. Y durante todo ese tiempo lo secan. Lo secan. Es que lo secan a usted de la peor manera. Porque joden y los precios son bajos, sí. Entonces, porque Y profe, pero pared... otro factor también hay de Prado Veraniego es que ellos... Disculpe, no, que estaba comentando que en Prado Veraniego son de estrato 3, el estrato es 3, y los arriendos pues son más económicos. Pero hay Inclusive en Santa Isabel. compra gente de estrato 6. Pero hay gente que compra gente de estrato 6.
Pero No se entonces puede dar el a lujo de pagar más. usted un estrato 6, Y pues aún así, una edificación estrato 6, lo fastidian hasta que la pared no le quede totalmente plana sin ningún tipo de puntico. Se la hacen pelar, se la hacen estucar una y otra vez, porque él está pagando por algo que no se vea ese puntico. Que por una Por eso, ventana se profe, la hacen ahí cambiar 3 el que veces, tiene porque es plata que marranea. el que tiene plata marranea Y son los que compran la ropa en el... y compran en el Lacoste de San Victorino, porque igual Ve, a ellos no sí, les importa, por porque ejemplo, igual no se les va a notar. Pero entonces, hacer vivienda estrato 6 es el peor negocio que uno puede hacer. Por eso las grandes constructoras se están dedicando a hacer interés social. profe, pero el negocio de estrato 6 es supremamente jugoso, ¿no? O sea, por eso Claro, el constructor contrata personal mejor preparado para no tener ese tipo de inconvenientes, pero sus ganancias sí son supremamente jugosas. sí, usted el metro cuadrado le puede estar saliendo a 3 millones de pesos y lo está vendiendo a 10. Pero la diferencia con los estratos bajos es que usted construye cantidad y en la cantidad se alcanzan a ver más las utilidades. Es un excelente negocio, claro. Es que esa ganancia se vería en vivienda nueva, que sería un muy, muy rentable negocio, comprar y hacer edificación nueva, más el gran problema es hacer una remodelación en los estratos altos, porque de pronto, si no está bien cotizado, va a terminar arreglándolo durante 6, 7, 10 meses en Bueno, un rayoncito. pero más adelante cuando veamos presupuestos, dirección y toda esa cosa, vamos a ver lo que es la incidencia del lote sobre las ventas. La incidencia del lote sobre las ventas tiene muchísimo que ver. Y mientras usted consigue un lote en estratos bajos caro, pero a muy buen precio, usted un lote en estratos altos lo consigue a precios exorbitantes. Entonces ahí en la incidencia del lote sobre ventas le baja a usted la utilidad muchísimo. Y Lady dice, lo hacen por molestar y dárselas de mucho. Claro, porque tienen la plata y ya son los que mandan, son los jefes. ¿Listo? Entonces, bueno, no Pero permitan es que que, me alargue tanto. pero un ejemplo, o sea, por eso es que es más los que aconsejan sobre el tema de inversión están diciendo que compren vivienda de interés social. Y la vivienda de interés social tiene Pero es muchísimo que es más fácil la movimiento para operación. arriendo. Un apartamento en la autopista norte vale 300 millones. Se compran una casa, por ejemplo, en Suba o en Bosa, y la misma casa vale 300 millones, pero tiene 4 pisos, 3 pisos, y los arriendan y está rentando alrededor Sí, es que ese es el punto, Jorge. de 3 millones de pesos. Ese es el Mientras punto, ese Jorge. apartamento en la Usted autopista en norte vivienda de interés social, renta 1.300.000. en vivienda de interés social puede rentar muchísimo más económico, muchísimo más rápido. Cuando en estratos altos, usted se puede demorar, puede tener tranquilamente un año el apartamento desocupado. Y las administraciones de estratos altos pueden estar por encima del millón de pesos. Entonces usted tranquilamente el tiempo que estuvo con ese apartamento desocupado para arriendo, tuvo que haberle metido 12 millones de pesos y después téngase con el impuesto predial que le supera los 5 millones de pesos. Entonces, con ese año que usted tuvo el apartamento desocupado, tranquilamente pudo haber perdido 20 millones de pesos por tenerlo. Entonces, por eso sí, termina siendo muchísimo más negocio, porque usted más o menos la tasa de Sí. tiempo desocupado puede estar alrededor de los 2 hasta 4 meses puede tener un apartamento de vivienda de interés social, pero de ahí no le termina pasando. Bueno, venga, no nos alarguemos mucho, que estamos perdiendo Sí, eso sí. tiempo. Listo. Entonces, ya hablamos de un poco de la distopía en cuanto a
la realidad a la cual nos está respondiendo Bogotá. Listo. Y entonces entremos con el nacimiento de Bogotá. Entonces llegan esos españoletes, muy sabrosos ellos, portadores de la verdad infinita y del conocimiento absoluto. Llegan a Colombia, toda la cosa, y empiezan con sus características de la ciudad y del desarrollo español. Si ustedes se dan cuenta, Madrid también está ubicada en el centro de España, no como comúnmente se conocen las ciudades desarrolladas y más, donde están en las costas. Entonces tenemos acá Madrid, España. Y está en el centro. Claro, ellos tenían otra concepción de la fortificación y demás y toda la cosa, muy diferente a lo que se conoce como París, que está por el río, fácil de acceder, igual que Londres, igual que Dublín y todo ese tipo de cosas. Bueno, no nos vayamos tan allá. Pero entonces llegan los españoles con su modelo de ciudad en el centro del territorio y encuentran el altiplano cundiboyacense. Que entonces yo les pregunto a estos españoletes sabrosos, ¿por qué tomarse la delicadeza? Y ya que habían explorado tanto, de pronto estaban cansados. Bogotá, vamos a ir a Bogotá, Colombia, no nos vaya a mandar a Hungría. ¿Por qué no se ocuparon un poquitico y se fueron hasta acá? Hicieron Villavicencio en un lugar un poquitico más amable, no tan frío, no tan pesado, y no destruyendo esto que era un gran humedal. Pero bueno, destruyeron el humedal y consolidaron, empezaron a consolidar su ciudad en la apertura que hay entre los dos cerros, el cerro de Monserrate y el cerro de Guadalupe. Entonces resulta que muchas de las situaciones por las que empezaron a consolidar la ciudad en esos sectores, aparte del fácil acceso al agua, también era su fácil fortificación. Una gran muralla a sus espaldas y una fácil vía de escape. Entonces, el camino del indio era por donde todos estos indios se comunicaban con el oriente de su ciudad. Entonces, Museo del Oro, la Candelaria, toda esta cosa y demás, y llegamos a que tenemos la apertura entre las dos montañas y unos caminos naturales que empezaban a salir entre las dos montañas. Y todo esto era una excelente vía de comunicación con los llanos orientales, que pues lo tenemos acá nomás a 70 y pucho o 100 y pucho kilómetros, no me acuerdo, de Bogotá, que es, acá está, Villavicencio. ¿Listo? Y acá ya llegamos a los llanos orientales. Y uno de los llanos orientales donde había también una buena cantidad de agua a la bajada de la cordillera, bueno, y demás situaciones bien interesantes que habían en el sector. Pero entonces, por temas de fortificación y otras características, el camino del indio representaba unas buenas características para el emplazamiento y por el fácil acceso al agua. Entonces,
Regálenme un segundo que acá la gente de afuera está hablando muy duro. Bueno, qué pena con ustedes. Seguimos. Y entonces empieza a emplazar la ciudad con los usos respectivos que requiere este tipo de situaciones. Si nos vamos al Google Maps, entonces encontramos que lo estaba haciendo en fotomontaje con esto, pero pues no lo alcancé a terminar. Pero entonces, acá vemos el río que baja muy bonito, el San Francisco, y tenemos la Plaza de Bolívar. En nuestra distribución de elementos y situaciones fotográficas, nuestro río y nuestra plaza, que acá también la podemos ver, y se empiezan a desarrollar todos los usos que tienen que ver con el desarrollo administrativo, político y económico de lo que tiene que ver con la ciudad de Bogotá y su poder político, económico y todas las cosas. Pasamos después, esta es una imagen donde nos muestra que a lo largo de más de 100 años, las características de la ciudad no se modificaron demasiado. Las características de la ciudad no se modificaron demasiado. Seguía con unas características poblacionales muy parecidas, con unas variaciones, subidas y bajadas, acercándonos a 1900, llegando a lo que esto fue, bueno, no me acuerdo temas históricos puntuales, pero entonces tenemos un crecimiento que no es muy rápido de la ciudad. Empezamos a ver un crecimiento un poco más fuerte de la ciudad, llegando al siglo XX, donde empiezan a generarse otras dinámicas urbanas y empiezan a aparecer elementos como el cementerio central y otros tipos de situaciones que se empiezan a generar alrededor de el Camino de la Sal y la Carrera 13. Y se empieza a tener una expansión bastante importante en la ciudad. Y llegamos a 1932, cuando las familias pudientes de todo el sector empiezan a ocupar otros barrios más al norte de la ciudad. Y empezamos a ver consolidación en zonas como Chapinero y zonas de Teusaquillo. Ok, cuando las familias prestantes empiezan a migrar hacia otros sectores de la ciudad. Empezamos a ver consolidaciones de barrios obreros, donde empezamos con estas clásicas distinciones de clases sociales, donde el rico se empieza a emplazar en lugares diferentes y alejados a la clase obrera. Y entonces empiezan a aparecer barrios obreros, empiezan a aparecer otras situaciones que empiezan a marcar diferentes poblaciones, como lo es más al norte la población de Usaquén, al occidente la población de Fontibón, y otras poblaciones que se van desarrollando
a lo largo del altiplano cundiboyacense. Profe, ¿quién tiene esos planos originales o dónde se conservan? El archivo general, el archivo distrital o el archivo general. El archivo distrital. El archivo distrital, el archivo distrital. Creo que Internet. No, la amarilla. Había otro. Señores, No, rápido, tengo uno. Había sobrado. De teléfono. No, de teléfono. Y el otro LAN es el, pero no tiene conectores. Luego. El LAN. ¿No? No. bueno, ¿quién está hablando? Pero ojalá no se desconectó. Ah, pensé que estaban hablando cosas de la clase, ya no sé quién fue para sacarlo. Venga, por acá que arriba queda el archivo, no me acuerdo puntualmente dónde está. Creo que es este edificio, ya no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda dónde quedan? Bueno. ¿Cuál, profe? El archivo general de la Porque nación y el el archivo distrital. El archivo central queda como por la zona Está industrial, Pero sí, es que está como la por plaza. Montevideo. No, bueno, por acá arriba había una edificación que era el archivo, no sé qué vaina, donde se tiene toda esa planimetría. Toda esa planimetría se tiene. Eso es subiendo por el lado de las cruces, al lado del banco, ¿no? Sí, Eso bueno, es por acá arriba. Sí, Por eso es acá arriba. como Cayo Es por acá arriba. estaba con carreras. Es igual, ustedes se eso, meten ¿no? a Google y ahí desaparece. Ahí desaparece todo eso. Igual yo, pues estoy recientemente trasteado. Tenía un atlas de esa cosa. No sé qué lo hice. Y se me ocurrió fue en un momento. Escanearlo, pero no sé en qué caja habrá quedado y no sé dónde carajos podrá estar eso. Pero bueno, listo. Entonces, ¿en dónde es que estamos? Acá. Entonces, todos esos archivos reposan en el archivo distrital y en el archivo nacional, donde está toda la planimetría histórica de la ciudad. Y también hay unos atlas y unos libros donde explica paso a paso el crecimiento, usos y demás. Este está en... Ese también lo tenía, solamente que se me perdió. Alguien se lo habrá robado. Venga a ver si me acuerdo cuál era. No me acuerdo cuál era el librito. Lo estoy buscando por acá por internet, pero uno busca un nombre y aparecen 1400 opciones. El Atlas Histórico de Bogotá, creo que era. Creo que si no estoy mal es este. Que ese también lo tenía. Y aparecen, sí, todas las imágenes del crecimiento y demás. Ese lo consiguen, no me acuerdo en qué papelería fue el que lo compré, pero se podría buscar en la Panamericana. Y es bastante interesante, tiene imágenes, tiene muchas cosas. Ah, no, ese es de una franja de tiempo definida. Bueno, hay unos libros bastante interesantes que muestran absolutamente todo eso. Listo, entonces, estamos acá, que acá pues me tocó empezarlas a buscar. Ahí están los links, donde aparecen muchas de esas imágenes, que no es muy correcto hacer esto, pero pues no tengo otra opción, que no sé qué hice el librito. Y pasamos a 1980. Tenemos un salto de 50 años. Un salto de 50 años donde tenemos muchas situaciones que empezaron a inferir en el desarrollo de Bogotá.
¿Cuándo fue la revolución industrial, señores? ¿1860? 1860. Cuándo empezó Bogotá a disfrutar de esta revolución industrial? ¿Cuándo se empezaron a ver los cambios? ¿Cuándo se empezó a ver, mejor dicho, les hago otra pregunta? ¿Cuándo nos quitaron Panamá? Fue como en 1900. 903. 1903. ¿Qué fue lo que sucedió con la plata de la indemnización que nos pagaron los gringos por quitarnos Panamá? Se construyeron ferrocarriles, se construyeron hospitales, se construyeron escuelas. Para 1903, cuando la revolución industrial trajo todo un tema de situaciones bastante importantes en el desarrollo económico mundial, locomotoras, vehículos y muchas más situaciones que como tal cambió la vida de la población a nivel mundial. Pero nosotros En los 40, los 50, los años 50. ¿Qué? Profe, pensé que empezaron a llegar acá la tecnología, digámoslo así, de las locomotoras, y eso fue en los 40. Pues nuestro auge de los ferrocarriles y demás fue con lo que nos indemnizaron de Panamá. Estamos hablando de más o menos antecitos de la Primera Guerra Mundial. Nosotros pues siempre hemos sido unos regalados y ellos nos premian con chichiguas, quitándonos cosas, pero pues bueno, no importa. Entonces, para la década de 1920 es que nosotros empezamos a ver esa gran apertura, disfrutando de la industrialización del mundo. Si ustedes se dan cuenta, el templete de la luz, ubicado en el Parque de la Independencia, fue uno de las primeras edificaciones hechas en concreto en Colombia, cuando para principios del siglo pasado, en Inglaterra ya estaban haciendo grandes líneas de metro subterráneas, cuando en Estados Unidos ya estaban haciendo grandes rascacielos, que eso lo vamos a ver más adelante con la Escuela de Chicago y todas las cosas. Pero entonces, nosotros empezamos a ver una gran expansión de la ciudad cuando empezamos a disfrutar de los vehículos no como un elemento exclusivo para la gente muy pudiente, sino que ya otras personas lo empezaron a utilizar y se empezó a abrir la ciudad. Para 1940, 1950, 1970 empezaron la expansión de las avenidas. Para 1970 se abrió el aeropuerto El Dorado, que fue para la presidencia de... ¿Cuál fue el personaje? ¿El presidente del aeropuerto y de la 26 y de otras avenidas? ¿Quién se acuerda? Pinilla. ¿Pinilla? Oiga, se me olvida absolutamente todo esto. Entonces, Gustavo Rojas Pinilla, sí. Ya. Pinilla, no me acordaba el nombre, pero bueno. Entonces, 1960, 1970 se consolida el Aeropuerto Internacional El Dorado, que empieza
a generar, y el general, este personaje, empieza a generar un gran desarrollo de la ciudad, no solamente con con la 26, sino con la Avenida de las Américas, y empieza a generar un impulso bastante fuerte en el crecimiento de la ciudad. Claro, teníamos el pequeño aeropuerto de techo, pero ya entramos a consolidar otro tipo de relación con el exterior y con la internacionalización de la ciudad. Y ya con lo que fue la apertura como tal de las características urbanas, sociales, económicas y demás a nivel mundial, llega que para el año 2000 la ciudad ya estaba casi en su totalidad consolidada. Claro, que después empezaron a generarse un tema de redensificación de la ciudad. Entonces, empezamos que en 1910 empieza una época de expansión, cuando en 1932 empieza a jalonarse la ciudad hacia nuevos espacios, hacia nuevos barrios, hacia nuevos sectores, cosa que empezó a generar ciertos vacíos que empezaron a ser aprovechados para empezar a consolidar urbanizaciones y crecimiento de la población. Que esto lo tenía abierto, pero se me cerró. Y entonces vamos a ver si que tenía una página abierta. Voy a buscar una rápida. Entonces ya, acá Wikipedia nos da algo no tan creíble, pero sí rápidamente, donde para 1940, 1930, ¿por qué no me cambió la pantalla acá? Bueno, entonces, para 1930 teníamos un total aproximado de 300.000 personas en la ciudad. 300.000 personas distribuidas en diferentes sectores, como La Candelaria, como Chapinero, como Teusaquillo, y otras zonas como Los Mártires y demás que empiezan a nacer en la ciudad. Todo, tengamos en cuenta, jalonado y distribuido por diferentes vías como lo eran. Disculpe, La avenida Caracas, la esa avenida zona, Séptima, la avenida 13. Señor. esa zona donde tiene cerca el cursor, esta zona verde, ¿qué población era? La que está más a la izquierda en la pantalla. No se espere, quito acá, una zona verde. A ver, estamos en 1932. Sí, señor. O sea, me refiero, viendo el mapa, al lado izquierdo. Acá. Sí, esta es la que está en la punta. ¿Qué zona era en aquella época? La que está en la punta. ¿Acá abajo? Sí, arribita. ¿Acá? Esa. Chapinero. No. ¿Cómo dónde está ubicado Suba? Pero es que Suba está muchísimo más abajo. Bueno, no, pues le digo que acá me dice nomás arriba, acá tampoco. ¿Dónde? Bueno, Chapinero, Teusaquillo. El último cuadrito verde que hay a la izquierda. Verde, yo no veo nada verde acá. ¿Esto? Amarillo, profe, esa. Ah, amarillo. ¿Eso qué parte de Teusaquillo será? Mierda, yo sí lo... No, eso no es Teusaquillo, perdón. Esperen que estoy...
identificando. Esperen que estoy identificando. Para ubicarme en Google Maps, que si me pregunta específicamente por esa zona, no sé. La zona del 7 de agosto. Esperen un segundo que no quiero embarrarla dándole información más inapropiada que el berraco. Entonces, vamos a alejarnos. Esta cosa no me deja girar el mapa. Es que esa zona se la estaba cuadrando para compararlas con el mapa de Google Maps, pero no lo alcancé a terminar. Y vamos a ver, nos tienen una pregunta. ¿El polo no alcanza a ser, no? ¿Ah? ¿No es el polo, no? ¿Lo que estamos viendo en el mapa no es el polo? No sé, es que me trataría de ubicar. Vamos a ver si Google Maps, si Google Earth abre. No, Google Earth no me va a abrir con el celular. Pero entonces estamos hablando que, listo, estamos acá parados. Ahora voy a irme al PowerPoint y voy a identificar una avenida. Esta tiene que ser imaginémonos que es la NQS, solo que está muy pegada. Y si imagináramos que eso es la NQS, eso tendría que ser algo como, las ferias. Bueno, no, déjenme termino el plano bien ubicado con todas esas zonas y se las ubico bien. Igual acá no puedo hacer mucho por el internet, no puedo abrir el Google Earth, que es mucho más fácil de ver, pero mañana les tengo respuesta bien clara con el mapa de Google Earth. Listo. Entonces empiezan a aparecer muchas más situaciones, mucho crecimiento que tiene que ver también con la apertura internacional que empieza a tener Bogotá. Nomás acá vemos que ya se consolidan zonas como lo son Fontibón, que ya se conecta a la ciudad, teniendo en cuenta que Fontibón era un municipio aledaño a Bogotá. Usaquén, que ya se conecta y era también un municipio aledaño a Bogotá. Pero entonces, si ustedes ven, ¿por qué hay tanto municipio regado por todo lado? Ustedes, cambio a Google Maps, ¿ustedes por qué creen que hay tanto municipio regado por todo lado a los alrededores de Bogotá? A ver, ¿quién dice alguna barbaridad? Digan alguna barbaridad al menos. No, siempre distanciándose, lo que estábamos hablando antes de el roce social, o sea, por eso. Listo. Siempre buscamos hablando algo, alejado. pero no se lo escuché. Pues la clase Bueno. social más pudiente buscaba alejarse de la clase obrera. Por eso creo que hay más municipios. Ok. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Por el campo, por la agronomía, digamos, se asentaban los campesinitos afuera de la ciudad y eran los que proveían el alimento, no sé, digo eso. Ok, ¿quién da más? Profe, es también por la misma actividad que exige el crecimiento de Bogotá, entonces se crean también nuevos asentamientos para tratar de suplir las necesidades de la... Bueno, entonces yo les hago una pregunta. Estos recorridos desde acá hasta Zipaquirá, ¿en qué se hacían?
No estamos hablando de cuando llegó el vehículo, Henry Ford, toda la cosa, no. Caballo, Recorridos. Se hacía en vía férrea. Se hacía en tren. caminando. o a Caminando o a caballo. Y como no todo el mundo tenía caballo, era casi infantería. Sí, Edison, había tren, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de 1400, 1500, 1600, donde... no, entonces no ¿puedo había. decir algo? No, no había. Señor. Pues bueno, si hablamos de esta serie de municipios y sitios que están ubicados, sucede que durante las épocas de la colonia, en muchas de estas comunidades, de estos hoy municipios, existían comunidades indígenas. Lo que hacían muchos de estos colonos era, digamos, retirar a estos pueblos indígenas, retirar su comunidad, atentar contra su cultura, y pues instalaban estas iglesias porque supuestamente venían a evangelizar. Pues hay que ver que Bogotá fue una comunidad indígena, Madrid, Mosquera, fue Catativa, y pues en muchas de estas comunidades hay estatuas que tienen al fundador de este pueblo, pero pues es que en esos pueblos, en estos municipios, antes hubo indígenas, y pues fue durante la colonia que desplazaron a todos esos pueblos nativos y los reemplazaron con ciudades colonas, porque pues supuestamente eran salvajes y ellos venían a civilizarnos. Eso en algunos, no estoy seguro si en todos aplica así, pero es lo que conozco y es lo que sé. Sí, y pues tengamos en cuenta también donde se asentaron los españoles. No me acuerdo el nombre de la comunidad y todo, pero todos estos personajes adoraban a la naturaleza como productora de agua y comida. Miren que el nogal era una deidad para ellos. Y como era una deidad y solamente podían venerar al Dios católico, a las deidades católicas, entonces arrasaron con toda la arbolización de los cerros orientales. Porque no podían adorar absolutamente nada que no fueran... Señor. Yo estuve en una salida en un pueblo que se llama Zipacón y nos contaban que ahí había un camino real que conectaba hasta parte de la mesa y nos mostraron una casa de un presidente por Zipacón. Estaba como en medio Era un camino de piedra, es que no recuerdo el nombre, estaba echándole cabeza, pero ahí queda la casa del presidente de Colombia. Bueno, si hablamos de presidentes, entonces podemos ir hasta la época de Pastrana, cuando no había helicópteros para apoyar las acciones militares en contra de la guerrilla, pero sí habían para que el tipo se fuera a meterse en la mitad de la selva con los gringos a fumar marihuana, pero pues bueno, no hablemos de presidentes, que eso es otro tema bastante interesante. Pero en muchas de estas situaciones, de muchos de estos pequeños municipios, habían caminos los cuales utilizaban y que se iban caminando a caballo y todas las cosas, y como lo decía Sergio, ahí antes había una comunidad, la arrasan y hacen un pequeño establecimiento para poder coger desde ese sector hasta, por ejemplo, la zona de Chía, porque Chía era un reconocido asentamiento y todo lo demás, y empezar a tener puestos de descanso para poder seguir sus caminatas. No se les olvide que ahorita los venezolanos están echando infantería hasta Cúcuta, haciendo prácticamente lo que se hacía en 1400. ¿Listo? Entonces, muchas de esas situaciones servían para eso. Claro, fueron apareciendo otros municipios, fueron apareciendo otros asentamientos, fueron apareciendo con respecto a que entonces... Las llamadas invasiones. Sí, invasiones, pero si un personaje, como lo decía nuestro querido amigo Cantillón,
como lo decía nuestro amigo Cantillón. Si un príncipe o un señor fija su residencia en un lugar grato y otros señores acuden allá y se establecen para verse y tratarse en agradable sociedad, este lugar se convierte en ciudad. Entonces, eso también pasó con muchos de estos municipios asentamientos, donde entonces a algunos personajes les parecía genial ese sector y se asentaban y empezaban a generar cierto tipo de situaciones que empezaban a aprovechar la gente que iba pasando y demás. Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos de lo que podemos trabajar como la distopía es el municipio de Anapoima, donde inicialmente quedaban unos de esos asentamientos, demás, todo bien bonito, bien chévere. Después se convirtió en lugar de políticos y hasta nos hicieron pagar una doble calzada para que esos personajes se pudieran conectar más fácil con Bogotá. ¿Listo? Y las cosas que ocurren en la distopía colombiana. Bueno, entonces ya analizamos, ya vimos, ya revisamos cosas que tienen que ver. Mañana terminamos de revisar rápidamente lo que tiene que ver con el crecimiento de Bogotá, con esa cosa bien interesante que les estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, ya voy a dar por finalizado la sesión de hoy para no alargarme hablando tanta carreta. Espera, profe, para una preguntita. Ah, sí, les iba a decir que tenían preguntas. Es que no sé, pero no es sobre el tema, perdóname. Es que necesito al compañero Alejandro Martínez, no sé si está por ahí. Señora Egna, cuéntame. Ay, Alejandro, ¿tú cambiaste el número de tu celular? No, Egna, lo que pasa es que donde estoy no me cuenta. Ay, es que yo ayer te envié un mensaje o antier sobre el tema del parcelador. Entonces, pues como vi que de pronto no llegó, pues por este medio te cuento para que lo tengas presente. Listo, sí, es que estoy llegando un poco tarde porque estoy saliendo tarde del trabajo. Claro, pensé que no te va a llegar el mensaje, pero bueno, pues si quieres vuelvo y lo reenvío a ver si de pronto es por la señal. Gracias. Bueno. Bueno, listo. Entonces, mañana nos vemos por este mismo canal a la misma hora. Desde mañana empiezo a tomar lista. Está como aburrido tomar lista sin poder estar en el espacio de trabajo bien acomodado. Pero ya mañana espero poder estar bien cómodo. Y nos vemos mañana. Mañana ya empezamos a tomar otros temas, ya mañana vamos a empezar a hacer proyecciones, mañana ya vamos a empezar a pensar en ciudad. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. No he dejado de compartir pantalla, entonces me bloquea todo esto. Listo, perfecto. Mañana ya empezamos a tomar lista. Ya de todas maneras tengo en la cabeza aquellos personajes, los tengo totalmente identificados, aquellos personajes que han estado participando. Y acuérdense que yo soy demasiado fastidioso con eso. Si no me participan, si no aportan, si no demuestran su interés, pues vamos forzando a notas un poquito feas. ¿Listo, muchachos? Esto es, profe. Muchas gracias. Gracias. Mañana Gracias. vayan, coman algo antes de la próxima clase. Y si al caso algo que
que no sé si Cantoni se le preguntaron en este curso o en el otro, de que qué posibilidad habría para que la universitaria les alquilara unas mesas de dibujo. Pues la Institución Universitaria de Colombia, Sí. se los digo de una vez, que ahorita Cantoni se los va a decir. El problema es que la Institución Universitaria de Colombia, antes de que todo esto empezara a pasar, adquirió unas mesas de dibujo que son absurdamente pesadas, absurdamente grandes, absurdamente aparatosas, absurdamente costosas, claro, por supuesto, en el cual ni siquiera entro a preguntarle a los altos mandos si las prestarían, las alquilarían, porque de una tendría un rotundo no. ¿Listo? Tenemos unas más pequeñas, tamaño medio pliego, que esas yo creo que les serviría perfecto, pero tendría que entrar a preguntar si habría posibilidad de alquilárselas, prestárselas, vendérselas, donárselas, o cualquier cosa de esas, pero igual teniendo en cuenta que esas son del departamento de diseño. ¿Listo? Tendría que preguntar eso, a ver si habría algún tipo de posibilidad. Mañana lo pregunto y les haré saber.